Hola, hola, muy buenas tardes ante todo. Vamos a resolver otro ejercicio con respecto al tema de operaciones con conjuntos. Como están observando, aquí en este ejercicio vamos a tocar el tema de la diferencia, de la intersección y de igual manera la diferencia simétrica. Vamos, a continuación. A ver, para yo hallar la diferencia, voy a dar un pequeño concepto que está por acá, E menos F. Aquí yo voy a considerar el concepto de diferencia va a ser el siguiente. Pongo acá mi conjunto E, el E y el F. Yo voy a considerar todos los elementos de E que no están en F. Todos los elementos de E que no están en F. En simples palabras, voy a tomar solo los elementos de E. No tomo la intersección, ni voy a tomar los elementos de F. Solo tomo los elementos de E. Nada más. Ahora, si aquí me piden F, aquí me equivoqué, F, aquí es A. F, diferencia simétrica A. Voy a tomar lo siguiente. Hago mis dos conjuntitos por acá. Hago mis dos conjuntitos, F y de A. Vamos a ver por acá. El concepto es, aquí tomo los elementos solo de F y solo de A. No se toma la intersección. Tomo los elementos de F y voy a tomar los elementos de A. Y no consideramos la intersección, ¿sí? Ahora, vamos. Intersección ya más o menos la conocen. Si yo me tomo esta consideración, F menos C, intersectado con F, diferencia simétrica A. La intersección van a ser los elementos comunes. Supongamos que aquí tenemos los conjuntos. Yo voy a considerar todos los elementos comunes que tengo en el resultado. Ahora, ya tengo los elementos de E. Vamos a hallar los elementos de F. A continuación lo hacemos de una cierta manera. Bonita por acá. Ahí está. Ahora, yo voy a considerar que me dice que los valores X van a ser pares. Y me doy a pensar que los valores pares van a ser todos los números positivos. No puedo tomar ningún negativo porque ningún negativo es par. No tiene ni mitad. Solo voy a considerar los números positivos. Entonces, aquí voy a hallar todos los valores de X. Aquí yo hallo los valores de X. X va a ser igual a pares. 2, 4 y 6. Ahí está, el 0 no es par, recuerden. Ahora, los valores de F van a ser todos los elementos de X. Entonces, yo concluyo por acá que F va a ser igual a todos los elementos de X. Y este es 2, 4 y 6. Ahí están los elementos de F. Ahí está. Ya tengo los elementos de F. Lo voy a encerrar por acá. 2, 4, 6 que van a ser los mismos elementos de X. A continuación, yo voy a denotar todos los elementos de A que están acá. Pero para hallar los elementos de A, yo debo determinar en primer lugar quiénes son los valores de X para luego reemplazarlo en la condición que está acá, X menos 2. Esa es la condición final que yo voy a determinar para hallar los elementos de A. Vamos, hallamos los valores de X acá. Si hallamos los valores de X, serían los siguientes. Tu X va a ser igual, mayor o igual a 2. Ojo, aquí se toma el extremo. 2, 4, disculpen, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué tomo 8? Porque es menor o igual. Se considera el número 8. Ahora, pero esos no son los valores de A, los elementos de A. Los elementos de A lo voy a tomar de esta condición. Lo tomo de la segunda condición, que ¿quién es?
es x menos 2. Y si nosotros seguimos, reemplazamos los valores de a, va a ser igual, abro mi pequeña llave, 2 menos 2, Serapio. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. 7 menos 2, 5. Y 8 menos 2, 6. Estos van a ser los valores de A. Ya tengo A, ya tengo E y ya tengo F. Ahora, yo sí puedo trabajar con lo que me piden. Vamos a determinar, en primer lugar, E menos F. Y esto va a ser igual. Hago mis dos subconjuntos, mis conjuntitos que están observando, el E y el F. Al E, ¿qué elemento le corresponde? Pero en primer lugar vamos a tomar los elementos comunes de E y de F. Sus elementos comunes, ¿quién sería? El 2, en ambos lados hay, y el número 4 y el número 6. Entonces, aquí sería 2, 4 y 6. Seguidamente vamos a tomar todos los elementos de E. ¿Qué elementos faltan? 1, 8 y 11. Entonces aquí sería 1, 8 y 11. Al F no hay ningún elemento porque son los comunes a E. Entonces, ¿cuál considero? Considero todos los elementos que estoy pintando acá de verdecito. Estos elementos los voy a considerar en la operación que me dan. Todos los elementos de E que no están en F. Quitamos la intersección y quitamos los elementos de F. Este sería E menos F. Sería 1, 8 y 11. Ahí está. Esa viene a ser una de las soluciones. Seguidamente yo voy a resolver F, diferencia simétrica A. Va a ser igual. Abro mi pequeña llavecita o mi pequeña figuritas. Ahí está. Aquí está F y aquí está A. De F y de A voy a tomar los elementos comunes. ¿Quién sería acá? 2, 4 y 6. ¿Quién más? Sería de F y de A. ¿Quién sería? 0, 1, 3 y 5. Aquí al F o al A diré 0, 1, 3 y 5. Entonces, yo voy a tomar, cuando me dicen F diferencia simétrica, todos los elementos de F y todos los elementos de A. Si yo logro determinar F diferencia simétrica A, va a ser igual. ¿Cuáles son los elementos? 0, 1, 3, 5. Ahí está. Ya tengo la pronunciación de estos elementos. Aquí no hay un elemento, no se le considera nada, no hay nada. Pero sí, si me unen F con A, la intersección sería 2, 4, pero yo no voy a tomar esto cuando hay diferencia simétrica. Ya, para los que están en línea, para los que puedan estar viendo este video. A ver, ahora, si ya tengo la solución de estos dos ejercicios, yo me voy a lo que me piden. E menos F, intersectado con F, diferencia simétrica A. E menos F, ¿quién sería? Ya lo tengo arriba. 1, 8 y 11. Menos intersectado, ¿con quién? Con F, diferencia simétrica A, que ya tengo los resultados. Sería 0, 1, 3 y 5. Ahí está. Ahora, la intersección, ¿quién sería? Los elementos comunes. ¿Quién es el elemento común? Es el número 1. Por lo tanto, mi respuesta a quién sería es el elemento 1. La resolución de todo este ejercicio, la respuesta sería elemento 1. Esta viene a ser la solución al desarrollo de este tipo de ejercicios. Acuérdense que diferencia simétrica va a ser todos los elementos de
uno y del otro, pero no se incluye la intersección. Y de E menos C, todos los elementos de un conjunto que no están en otro conjunto, como están acá en las pequeñas gráficas que se han mencionado. Espero, chicos, les pueda ayudar un poco, y cualquier consulta me la escriben, por favor. Nos vemos.